Mira, doña Marta, estás viendo que no hay lugar. Ve a comer al baño, ya estás acostumbrada. Las palabras de mi nuera Erika resonaron en todo el restaurante como una bofetada pública. Sentí como más de 50 pares de ojos se clavaban en mí, esperando mi reacción. Algunos invitados contuvieron la risa, otros desviaron la mirada con incomodidad. Pero Erika seguía ahí, de pie junto a la mesa principal, con esa sonrisa torcida que tanto me había costado tolerar durante años. Mi hijo Víctor estaba sentado a su lado, revisando su teléfono, como si no hubiera escuchado nada. Como si su madre no acabara de ser humillada frente a todo su círculo social. Era su aniversario de bodas, 15º año juntos, y yo había pagado cada centavo de esa celebración. El restaurante La Terraza Dorada, con sus manteles de lino importado y sus arreglos florales que costaban más que el sueldo mensual de una familia completa. Todo en mi tarjeta corporativa. Todo bajo mi nombre. Y ahí estaba yo, parada en medio del salón como una intrusa, con mi vestido color marfil que había elegido con tanto cuidado esa mañana. Había pasado una hora frente al espejo, probándome 3 opciones diferentes, queriendo verme presentable para la celebración de mi único hijo. Qué ingenua fui al pensar que mi presencia sería bienvenida. Qué tonta al creer que después de 15 años de matrimonio, después de todo lo que había hecho por ellos, finalmente me verían como parte de su familia. El baño. Marta. Erika repitió, elevando más la voz para asegurarse de que todos escucharan. Es donde sueles estar más cómoda, ¿no? Limpiando, arreglando, haciendo lo que haces mejor. Las risas fueron más abiertas esta vez. Sentí como el calor subía por mi cuello, como mis manos comenzaban a temblar ligeramente. Pero no de vergüenza. Era algo diferente. Era una claridad fría que nunca antes había experimentado. En ese momento, con toda esa gente mirándome como si fuera un estorbo, como si fuera la empleada de limpieza que se había colado en una fiesta elegante, algo se rompió dentro de mí. O más bien, algo se liberó. Miré a mi hijo. Víctor, susurré, esperando que al menos él dijera algo. Que me defendiera. Que recordara quién le había pagado la universidad, quién le había comprado su primer auto, quién había financiado cada uno de sus sueños fallidos. Pero él solo levantó la vista del teléfono por un segundo, me miró con esos ojos vacíos que ya no reconocía, y volvió a bajar la mirada. Su silencio dolió más que todas las palabras crueles de Erika juntas. Tomé mi bolso, ese bolso de cuero gastado que había usado durante 20 años, y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó si estaba bien. Escuché a Erika decir algo sobre que finalmente había entendido su lugar, y más risas siguieron. Pero yo ya estaba fuera, respirando el aire fresco de la noche, sintiendo como las luces de la ciudad parpadeaban frente a mí como testigos silenciosos de mi humillación. Me quedé parada en la acera por un momento, viendo mi reflejo en la ventana del restaurante. Una mujer de 72 años, con arrugas que contaban historias de trabajo duro, de noche sin dormir construyendo algo desde cero. Una mujer que había sacrificado todo por darle a su hijo una vida mejor. Y ahí estaba el resultado, siendo expulsada como basura de una fiesta que ella misma estaba pagando. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado hacía meses. Eduardo Salazar, mi abogado personal, contestó al segundo timbre. Don Eduardo, necesito que active el plan B. Ahora. Esta noche. Mi voz sonaba extrañamente calmada, casi fría. Hubo un silencio del otro lado. ¿Está segura, señora Marta? Esto no tiene vuelta atrás. Una vez que vendamos las acciones y cancelemos las transferencias. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Interrumpí. Venda todo. Cancele todo. Y quiero que lo haga antes de que termine esta maldita cena. Escuché como Eduardo respiraba profundo. Entiendo. Le llamaré en 30 minutos con los documentos listos. Los compradores japoneses han estado esperando esta oportunidad durante 2 años. Pagarán los 200 millones sin pestañear. 200 millones de dólares. Esa era la cifra que nadie en mi familia conocía. Víctor pensaba que yo tenía una pequeña empresa de textiles que apenas generaba ganancias. Erika creía que las transferencias mensuales de $25,000 que recibían eran mis ahorros de toda la vida. Ninguno de los dos sabía que Marta Soledad Herrera era dueña de la mayor cadena de distribución textil de América Latina. Que mis bodegas abastecían a las marcas más grandes del continente.
que había construido un imperio trabajando 18 horas diarias mientras criaba sola a mi hijo después de que su padre nos abandonara. Caminé hasta mi auto, ese viejo sedán gris que conducía desde hacía 10 años. Víctor siempre se burlaba de él, diciendo que parecía un taxi de los años 90. Erika insistía en que comprara algo más elegante, algo que no la avergonzara cuando me veían llegar. Pero yo me había acostumbrado a pasar desapercibida, a que nadie me viera como una amenaza, a que me subestimaran. Me senté en el auto y esperé. Las luces del restaurante seguían brillando, la música suave se filtraba a través de las paredes. Imaginé a Víctor y Erika brindando con champán francés, ese que costaba $500 la botella. Imaginé a los invitados felicitándolos por su matrimonio perfecto, por su vida envidiable. Nadie sabía que cada mueble de su apartamento, cada joya en el cuello de Erika, cada traje italiano de Víctor, llevaba mi nombre en la factura. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi nieta Estela. Abuela, ¿dónde estás? Te vi salir. ¿Estás bien? Mamá dice que te fuiste porque no te sentías bien, pero yo sé que es mentira. La única persona en esa familia que todavía me llamaba abuela con cariño. La única que me visitaba sin pedirme dinero primero. Estoy bien, mi amor. Solo necesitaba aire fresco. Vuelve a la fiesta, no te preocupes por mí, escribí de vuelta. No quería involucrarla en lo que estaba por suceder. Estela tenía 22 años, estaba terminando la universidad, tenía toda una vida por delante. No necesitaba ver cómo su familia implosionaba esta noche. Eduardo llamó exactamente 30 minutos después. Los papeles están listos. Los japoneses transferirán los fondos mañana a primera hora. $200 millones en su cuenta personal. He cancelado la tarjeta corporativa que usaba su hijo, la que está registrada para el pago del restaurante. También he suspendido todas las transferencias automáticas programadas para este mes y los siguientes. Las propiedades quedan a su nombre, como siempre fueron. El apartamento donde viven su hijo y su nuera está registrado como préstamo corporativo. Técnicamente pueden ser desalojados en 30 días. Hizo una pausa. Señora Marta, ¿está completamente segura? Su hijo va a... Mi hijo acaba de dejar que su esposa me humille públicamente sin decir una palabra. Mi hijo ha tomado mi dinero durante 15 años como si fuera su derecho de nacimiento. Mi hijo nunca preguntó cómo estaba, nunca se interesó por mi salud, nunca quiso saber si yo necesitaba algo. Solo llamaba cuando necesitaba más. Más dinero para el restaurante. Más dinero para las vacaciones. Más dinero para mantener la farsa de su vida perfecta. Eduardo guardó silencio por un momento. Entiendo. Los documentos serán enviados esta noche. Mañana a las 9 de la mañana, la empresa oficialmente cambiará de manos. Felicidades, señora Marta. Acaba de cerrar la mayor venta textil de la década. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había construido esa empresa pensando en dejarle algo a Víctor. Había trabajado hasta sangrar los dedos en esas primeras máquinas de coser, había dormido en el piso de la fábrica para ahorrar en alquiler, había rechazado propuestas de matrimonio porque no tenía tiempo para nada más que trabajo y criar a mi hijo. Todo por él. Todo para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora estaba vendiendo todo. 200 millones que él nunca vería. 200 millones que no gastaría en restaurantes elegantes ni en vacaciones en Europa. 200 millones que representaban 45 años de mi vida. Miré el reloj. Eran las 9:40 de la noche. Calculé que el postre estaría siendo servido. Ese pastel de 5 pisos que había costado $7,000. Cuando llegara el momento de pagar, cuando el mesero trajera la cuenta y pasaran mi tarjeta corporativa, el sistema la rechazaría. Declinada. Fondos insuficientes. Y todos esos invitados que se habían reído de mí, todos esos amigos de Víctor y Erika que me habían visto como una vieja estorbosa, serían testigos de su vergüenza. No era venganza. O tal vez sí lo era, un poco. Pero más que eso, era justicia. Era recuperar mi dignidad. Era recordarles que la vieja que habían mandado al baño era la única razón por la que podían darse el lujo de celebrar en ese lugar. Arranqué el auto y conduje hacia mi casa. No el apartamento lujoso donde vivía Víctor. No la residencia con piscina que Erika siempre presumía en sus redes sociales.
Mi casa era un pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, con muebles viejos que había comprado de segunda mano hace décadas. Víctor se avergonzaba de que yo viviera ahí. Siempre me decía que comprara algo mejor, que con todo el dinero que supuestamente tenía, no había excusa para vivir como pobre. Lo que él no entendía era que yo no necesitaba lujos. Había crecido con nada. Había conocido el hambre, el frío, la incertidumbre. Este pequeño departamento era un palacio comparado con la habitación de lámina donde crecí. Y cada centavo que no gastaba en mí, era un centavo que podía invertir en la empresa, en crecer, en construir algo sólido. Pero ya no. Ya no iba a vivir como pobre para que ellos vivieran como ricos. Ya no iba a negarme un plato de comida decente para que Erika pudiera comprarse carteras de diseñador. Ya no iba a usar ropa gastada para que Víctor pudiera vestirse en las mejores tiendas de la ciudad. Llegué a casa y me quité los zapatos. Me dolían los pies. Siempre me dolían después de estar mucho tiempo de pie. Tenía artritis en las rodillas, producto de años trabajando en la fábrica. Víctor no lo sabía. Nunca le había contado sobre mis dolores, mis achaques, mis noches de insomnio. No quería ser una carga. No quería que me viera como una vieja enferma. Qué irónico. Me había esforzado tanto por no ser un estorbo que ellos habían decidido que era invisible. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. El mismo sofá donde había amamantado a Víctor cuando era bebé. El mismo sofá donde había llorado cuando su padre nos dejó. El mismo sofá donde había planeado cada movimiento de negocios que me había llevado a construir un imperio. 45 años de recuerdos en este pequeño espacio. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Víctor. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 8 llamadas en 5 minutos. Luego llegaron los mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? La tarjeta no funciona. Mamá, contesta. Esto es humillante. Mamá, la gente nos está mirando. Mamá, necesito que vengas ahora. Mamá, arregla esto. Apagué el teléfono. Por primera vez en 15 años, apagué el teléfono sin sentir culpa. Sin sentir la obligación de resolver sus problemas. Sin salir corriendo a rescatarlo de sus propias consecuencias. Me quedé sentada en el sofá, mirando el teléfono apagado sobre la mesa de centro. Era extraño, ese silencio. Durante años había dormido con el teléfono en la mesita de noche, siempre alerta, siempre esperando que Víctor me necesitara. ¿Cuántas veces me había despertado a las 3 de la mañana porque tenía una emergencia? ¿Cuántas veces había salido en plena madrugada para llevarle dinero, para resolver algún problema con proveedores, para pagar deudas que él había acumulado con su irresponsabilidad? Me levanté y caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en el estante superior. Dentro estaban las fotografías. Víctor de bebé, envuelto en una cobija tejida que yo misma había hecho. Víctor en su primer día de escuela, con ese uniforme que me había costado 2 semanas de salario. Víctor en su graduación universitaria, con la toga que había pagado en 6 cuotas. Víctor en su boda, con ese traje de diseñador que había costado $8,000 y que yo había pagado sin que él siquiera dijera gracias. Tomé esa última fotografía. Era del día de su boda, hace 15 años. Yo estaba parada al lado de él, con un vestido color perla que había comprado en una tienda de descuentos. Erika estaba del otro lado, radiante en su vestido de novia que había costado $35,000. Recuerdo que ese día, mientras preparaban todo, escuché a Erika decirle a su madre que al menos yo había tenido el buen sentido de no usar algo llamativo que arruinara las fotos. Como si yo fuera un detalle incómodo que había que ocultar. Guardé las fotografías y cerré la caja. Mañana iría a buscar un álbum nuevo. Uno donde solo guardara los recuerdos que valían la pena conservar. Los primeros años de Víctor, cuando todavía me abrazaba al verme llegar del trabajo. Cuando todavía me decía que yo era su heroína. Cuando todavía me amaba sin condiciones, sin interés. Encendí el teléfono. 37 llamadas perdidas. Víctor, Erika, números desconocidos que probablemente eran amigos de ellos. 53 mensajes de texto. Los leí todos, uno por uno, con una calma que me sorprendió a mí misma. Los primeros mensajes de Víctor eran de pánico. Mamá, la tarjeta fue rechazada. Mamá,
Necesito que me transfieras ahora. Mamá, esto es una emergencia. Luego venían los de Erika. Suegra, no sé qué juego estás jugando, pero no es gracioso. Arregla esto inmediatamente o habrá consecuencias. Después los mensajes se volvieron más desesperados. Mamá, tuve que pedir prestado a los invitados para pagar. Mamá, nos hiciste quedar en ridículo. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pude hacerles esto? Esa frase se repetía en varios mensajes. Como si yo fuera la villana. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable. No ellos, que me habían humillado públicamente. No ellos, que me habían tratado como basura. No ellos, que durante años habían tomado mi dinero como si fuera un derecho y no un regalo. Yo era la mala por finalmente decir que era suficiente. Había un mensaje de Estela. Abuela, papá está furioso. Dice que le bloqueaste las tarjetas y que cancelaste las transferencias. Mamá está llorando y gritando. No entiendo qué pasó, pero sea lo que sea, yo estoy de tu lado. Siempre. Te amo. Sentí como se me humedecían los ojos. Esa niña. Esa hermosa niña que había heredado mi espíritu, no la avaricia de sus padres. Estela estudiaba enfermería, trabajaba los fines de semana en un hospital público para pagarse sus gastos. Nunca me había pedido dinero. Cuando le ofrecía ayuda, me decía que prefería ganarse las cosas por sí misma. Tan diferente a su padre. Le respondí: mi amor, estoy bien. No te preocupes por mí. Cuida de ti misma. Pronto hablaremos con calma. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Dejé el teléfono y fui a la cocina. Preparé una taza de té de manzanilla, ese que me ayudaba a dormir en las noches difíciles. Me senté junto a la ventana y miré hacia la calle. Las luces de los apartamentos vecinos estaban encendidas. Familias cenando juntas. Padres ayudando a sus hijos con la tarea. Parejas viendo televisión abrazadas. Vidas normales, simples, honestas. Yo había querido eso. Una familia que me valorara. Un hijo que me buscara porque me extrañaba, no porque necesitaba dinero. Una nuera que me tratara con respeto, aunque fuera básico. No pedía amor incondicional. Solo pedía no ser tratada como un estorbo, como un cajero automático, como alguien cuya única función era financiar sus caprichos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Contesté. ¿Señora Marta Herrera? Soy el gerente de la Terraza Dorada. Lamento molestarla a esta hora, pero hubo un incidente con el pago de la celebración de esta noche. Su hijo mencionó que usted había cubierto los gastos, pero la tarjeta fue rechazada. Logramos resolver la situación temporalmente, pero necesitamos confirmar el método de pago para mañana. La celebración ya terminó, supongo, respondí con voz tranquila. Sí, señora. Hace una hora aproximadamente. Pero el saldo pendiente es de $42,000. El señor Víctor firmó un pagaré temporal, pero necesitamos. Cancele el pagaré. Yo no autorizo ningún cargo. No haré ningún pago relacionado con esa celebración. Si mi hijo firmó algo, es su responsabilidad, no la mía. Hubo un silencio incómodo. Pero señora, entiendo que existe un acuerdo previo. Su hijo mencionó que usted siempre cubre estos eventos. Mi hijo está equivocado. No existe ningún acuerdo. Y le recomiendo que en el futuro verifique quién realmente está pagando antes de asumir compromisos de esa magnitud. Buenas noches. Colgué antes de que pudiera responder. Sentí una extraña sensación de poder. Durante años había sido la solución silenciosa a todos los problemas de Víctor. La que pagaba sin preguntar. La que firmaba sin leer. La que decía sí a todo porque tenía miedo de perder a mi hijo. Tenía miedo de que si dejaba de ser útil, dejaría de ser amada. ¡Qué ironía! Descubrir que nunca fui amada. Solo fui conveniente. Solo fui necesaria. Y el día que dejé de ser útil, me mandaron al baño como a un perro. Me terminé el té y me recosté en el sofá. No quería ir a mi cama todavía. Sabía que no podría dormir. Mi mente estaba demasiado activa, procesando todo lo que había pasado, todo lo que estaba por venir. Mañana mi vida cambiaría completamente.
Mañana sería oficialmente una mujer con $200 millones en el banco y sin la carga de mantener a una familia que no me valoraba. Pensé en mi madre. Había muerto hace 20 años, pero todavía recordaba sus palabras. Mija, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Ni un hombre, ni un jefe, ni siquiera tu propia sangre. Tu dignidad no está en venta. Ojalá la hubiera escuchado antes. Ojalá hubiera tenido el valor de establecer límites hace años. Pero supongo que nunca es tarde para empezar. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Víctor. Mamá, necesito hablar contigo cara a cara. Voy para tu casa ahora. No puedes ignorarme así. Soy tu hijo. Miré la hora. Eran las 11 de la noche. Por supuesto que vendría. Por supuesto que pensaba que podía presentarse a exigir explicaciones. Por supuesto que creía que yo cedería, que me disculparía, que volvería a abrir la cartera y a resolver sus problemas. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo estaba lista. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Me miré fijamente. Marta Soledad Herrera. 72 años. Sobreviviente. Luchadora. Constructora de imperios. Madre que dio todo. Y ahora, mujer que recuperaba su vida. 15 minutos después escuché el timbre. Insistente, desesperado, como si tocaran una alarma de emergencia. Luego vinieron los golpes en la puerta. Mamá. Abre. Mamá, sé que estás ahí. Mamá, tenemos que hablar ahora. La voz de Víctor sonaba alterada, entre el enojo y la desesperación. Respiré profundo y abrí la puerta. Estaba desaliñado. El traje perfectamente planchado que llevaba en la cena ahora estaba arrugado. La corbata colgaba floja alrededor de su cuello. Tenía el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. Había estado bebiendo. ¿Qué demonios hiciste?, fueron sus primeras palabras. Ni siquiera un saludo. Ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba yo después de la humillación pública que había sufrido. Buenas noches, Víctor. Pasa, respondí con calma, haciéndome a un lado. Entró como una tromba, caminando de un lado a otro en mi pequeña sala. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? ¿Tienes idea de la vergüenza? Tuve que pedirles dinero a los invitados, a mis amigos, a los socios del restaurante. $42,000. Mamá, $42,000 que ahora debo y que no tengo cómo pagar. Me senté en el sofá y lo miré. Habla más despacio. No entiendo qué tiene que ver todo eso conmigo. Se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que qué tiene que ver contigo? Tú bloqueaste la tarjeta. Tú cancelaste el pago. Tú me dejaste en ridículo frente a toda esa gente. Yo no bloqueé nada. Simplemente decidí no pagar más por celebraciones a las que no soy bienvenida. Crucé las manos sobre mi regazo. ¿O acaso olvidaste lo que tu esposa me dijo esta noche? Ay, por Dios, mamá. Erika estaba bromeando. Tiene un sentido del humor ácido. Ya lo sabes. No puedes tomarte todo tan a pecho. Estás muy sensible últimamente. Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve la voz calmada. Bromear es hacer reír a todos. Lo que ella hizo fue humillarme. Y tú te quedaste sentado, mirando tu teléfono, sin decir una palabra. Como si yo no importara. Como si tu madre no mereciera ni siquiera una defensa básica. Víctor se pasó las manos por el cabello. Estás exagerando. Erika no quiso decir nada malo. Además, estabas parada en medio de la celebración, había mucha gente, era lógico que no hubiera espacio en ese momento. Podías haber esperado un rato. ¿Esperar en el baño? ¿Esperar donde tu esposa me mandó específicamente? ¿Esperar como una sirvienta mientras ustedes disfrutaban de la fiesta que yo estaba pagando? Ahí vamos de nuevo con el dinero. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándonos cuánto gastas, cuánto haces, cuánto das. ¿Sabes qué? Estoy cansado de sentirme culpable por aceptar tu ayuda. Si tanto te molesta ayudarme, entonces no lo hagas. Pero no canceles todo de la noche a la mañana como una loca resentida. Una loca resentida. Esas palabras flotaron en el aire entre nosotros. Miré a mi hijo.
Ese hombre de 45 años que se paraba frente a mí con la actitud de un adolescente berrinchudo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para decir hola? Víctor desvió la mirada. No respondió. Porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. O si lo había hecho, había sido hace tanto tiempo que ninguno de los dos lo recordaba. Pensé que lo hacía bien. Continué. Pensé que si te daba todo lo que yo nunca tuve, si te facilitaba la vida, si eliminaba todos los obstáculos de tu camino, serías feliz. Y pensé que tu felicidad me haría feliz a mí. Me equivoqué. Te di tanto que olvidaste el valor de las cosas. Te di tanto que dejaste de agradecer. Te di tanto que ahora crees que es tu derecho, no un regalo. Son $25,000 mensuales. Mamá. 25,000 que desaparecieron hoy de mi cuenta. ¿Cómo esperas que pague el alquiler? ¿Cómo esperas que pague los empleados del restaurante? ¿Cómo esperas que mantenga todo funcionando? Víctor, tienes 45 años. Tu restaurante tiene 10 años de estar abierto. Si después de una década todavía no es autosustentable, entonces no es un negocio. Es un hobby costoso que yo he estado financiando. Un hobby de $500,000 al año, para ser exactos. Vi cómo procesaba esa cifra. 500,000 al año. 25,000 mensuales multiplicados por 12. Durante 10 años. $5 millones en total. Más el apartamento. Más los autos. Más las vacaciones. Más todo lo demás. Probablemente había invertido cerca de $8 millones en mantener la ilusión de que mi hijo era un empresario exitoso. El restaurante está pasando por un mal momento, murmuró. La economía está difícil. Los clientes no gastan como antes. La economía siempre está difícil, Víctor. Siempre hay una excusa. El año pasado eran los proveedores. El año anterior era la competencia. Antes de eso era la ubicación. Siempre hay algo que justifica por qué necesitas más dinero. Pero nunca hay algo que justifique por qué no puedes manejarte solo. Se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que estés haciendo esto. Justo ahora. Justo cuando más te necesito. Y cuando no me has necesitado. Llevo 15 años siendo tu plan de respaldo. Tu solución mágica. Tu salvavidas permanente. ¿Cuándo fue suficiente? ¿Cuándo ibas a pararte sobre tus propios pies? Levantó la vista, y por primera vez esa noche, vi algo diferente en sus ojos. No era enojo. Era miedo. Miedo real de perderlo todo. Mamá, te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a trabajar más duro. Voy a hacer que el restaurante funcione. Solo necesito que me des una oportunidad más. Una última oportunidad. ¿Cuántas últimas oportunidades? Víctor. Esta es probablemente la número 20. Y siempre termina igual. Tú prometes. Yo cedo. Nada cambia. Esta vez será diferente. Te lo juro por Estela. Por mi hija. Esta vez voy a demostrarte que puedo hacerlo. Mencionó a Estela. La única luz pura en esta familia disfuncional. ¿Sabes que tu hija trabaja los fines de semana limpiando habitaciones de hospital? ¿Sabes que estudia hasta las 2 de la mañana porque durante el día tiene turnos dobles? ¿Sabes que usa el mismo par de zapatos desde hace 2 años porque no quiere gastar en cosas innecesarias? Víctor frunció el ceño. Estela es joven. Es bueno que aprenda el valor del trabajo. Estela tiene 22 años. Tú a los 22 ya tenías un auto del año pagado por mí. Ya vivías en un apartamento que yo alquilaba. Ya tenías una tarjeta de crédito con límite ilimitado. Ella tiene 2 trabajos y sueña con poder pagar su matrícula sin préstamos estudiantiles. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo. Yo soy tu hijo. Tu único hijo. Y ella es mi nieta. Mi única nieta. La única persona en esta familia que me trata con amor genuino, que me visita porque quiere verme, no porque necesita algo. La única que heredó mi ética de trabajo en lugar de heredar tu sentido de entitlement. Víctor se levantó bruscamente. No vine aquí a que me des un sermón. Vine a que arregles este desastre que provocaste. Reactiva las transferencias.
Desbloquea las tarjetas. Y mañana hablamos con calma sobre todo esto. No, respondí firmemente. No voy a reactivar nada. Las transferencias están canceladas permanentemente. Las tarjetas están cerradas para siempre. Y el apartamento donde vives, ese que crees que es tuyo, técnicamente es propiedad corporativa. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. Su rostro se puso pálido. No puedes desalojarnos. No puedes dejarnos en la calle así como así. No los estoy dejando en la calle. Les estoy dando 30 días, que es más de lo que la ley requiere. Tienen tiempo de buscar algo dentro de sus posibilidades reales. Algo que puedan pagar con sus propios ingresos. Víctor caminó hacia mí, con los puños apretados a los costados. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Estás loca. Completamente loca. Erika tenía razón. Dijo que te estabas volviendo senil, que últimamente actuabas extraño. Debí hacerle caso. Debí llevarte a un psiquiatra cuando empezaste con estas actitudes. Esas palabras que confirmaban todo lo que necesitaba saber. No era solo Erika la que me despreciaba. Era él también. Mi propio hijo había estado hablando de mí a mis espaldas, cuestionando mi cordura, planeando controlar mi vida como si yo fuera una vieja incapaz que necesitaba tutores. ¿Actitudes extrañas?, pregunté, manteniendo la voz sorprendentemente estable. ¿Te refieres a la vez que no quise pagar las vacaciones a Dubái? ¿O cuando dije que $25,000 mensuales era suficiente y pediste 30? ¿O tal vez cuando sugerí que buscaras un trabajo adicional para estabilizar el restaurante? ¿Esas actitudes extrañas? Mamá, eres una mujer mayor. Vives sola. No tienes amigos. Te la pasas trabajando en esa empresa todo el día. No es normal. Las mujeres de tu edad deberían estar disfrutando, viajando, pasando tiempo con la familia. La familia que me manda al baño en público. Esa familia. Ya basta con eso. Explotó. Erika se disculpará. Yo hablaré con ella. Pero tú también necesitas disculparte por este numerito dramático. Por dejarnos en ridículo. Por actuar como una niña berrinchuda que no le dieron lo que quería. Lo que yo quería era respeto. Lo que yo quería era ser tratada como un ser humano, no como un cajero automático. Lo que yo quería era que mi hijo me defendiera cuando su esposa me humilló. Pero evidentemente eso era pedir demasiado. Víctor dio un paso atrás, pasándose las manos por la cara. Mírate. Mamá. Vives en este departamento miserable. Usas ropa vieja. Manejas un auto que parece que va a desarmarse en cualquier momento. ¿Y de dónde sacas tanto dinero para estar jugando a la millonaria ofendida? Porque las transferencias que haces no salen de la nada. A menos que... Sus ojos se entrecerraron con sospecha. A menos que hayas estado guardando dinero que debería ser de la familia. Dinero que debería ser de la familia. Como si él hubiera contribuido un solo centavo. Como si él hubiera trabajado una sola hora en construir lo que yo había construido. La empresa es mía, Víctor. Completamente mía. La construí desde cero. Cada máquina, cada bodega, cada contrato, cada cliente. Todo es resultado de mi trabajo. No hay dinero familiar. Hay mi dinero. El dinero que yo gané. ¿Y cuánto dinero estamos hablando?, preguntó, con una mirada casi calculadora que me hizo sentir un escalofrío. Porque si es una empresa grande, entonces técnicamente yo tengo derecho a una parte. Soy tu único heredero. Todo lo tuyo eventualmente será mío. Eventualmente. Esa palabra. Esperando a que yo muriera para poder tomar lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento. No preguntó por mi salud. No preguntó si estaba enferma. Solo quería saber cuánto dinero había y cuándo podría tenerlo. La empresa ya no existe, dije simplemente. La vendí esta noche. Se quedó congelado. ¿Qué? Vendí la empresa. $200 millones. Los compradores japoneses transferirán los fondos mañana. Y antes de que preguntes, no vas a ver un centavo de ese dinero. Víctor se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un golpe físico. 200 millones. Tú tenías 200 millones y me hacías vivir con 25,000 mensuales.
Tú me hacías rogar por migajas mientras eras multimillonaria. Te daba $25,000 mensuales. 300,000 al año. Eso no son migajas, Víctor. Eso es más de lo que gana el 90% de la población en un año entero. Pero para ti nunca fue suficiente. Siempre querías más. Siempre necesitabas más. Y yo seguía dando porque tenía miedo de perderte. Pues felicidades, mamá. Me perdiste. Me perdiste completamente. Su voz temblaba de ira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a demandarte. Voy a contratar al mejor abogado y voy a probar que estás senil, que no estás en tus facultades mentales. Voy a recuperar ese dinero porque es mío por derecho. Adelante, respondí con una calma que parecía enfurecerlo más. Mis abogados son los mejores del país. Llevo meses preparando esta transición. Cada documento está en orden. Cada firma está certificada. Y tengo evaluaciones psicológicas recientes que confirman mi completa capacidad mental. Lo hice precisamente porque sabía que intentarías algo así. Su rostro se contorsionó en una expresión de odio puro. Te arrepentirás de esto. Cuando estés vieja y enferma, cuando necesites que alguien cuide de ti, no estaré ahí. Cuando estés muriendo en un hospital, sola, recordarás este momento. Recordarás que elegiste el dinero sobre tu familia. Yo no elegí el dinero sobre mi familia, Víctor. Elegí mi dignidad sobre el abuso. Elegí mi paz mental sobre la toxicidad. Y elegí dejar de financiar a gente que no me ama. Si eso me convierte en la villana de tu historia, puedo vivir con eso. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Mamá siempre fue débil. Por eso papá la dejó. Por eso nunca encontró a nadie más. Por eso se la pasaba trabajando como una esclava, tratando de compensar el hecho de que no era suficiente para nadie. Y ahora, con este numerito patético, solo estás probando que él tenía razón al irse. Esas palabras fueron diseñadas para destruirme, para encontrar la herida más profunda y clavarle un cuchillo. Víctor sabía que el abandono de su padre era mi trauma más grande. Sabía que había pasado años preguntándome qué había hecho mal, por qué no fui suficiente para que se quedara. Pero esta vez, en lugar de hundirme, esas palabras me liberaron. Porque me di cuenta de algo fundamental. Yo no había sido débil. Había sido fuerte. Tan fuerte que había criado sola a un hijo. Tan fuerte que había construido un imperio de la nada. Tan fuerte que había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a la discriminación, a todo. Y ahora era lo suficientemente fuerte para sobrevivir al rechazo de mi propio hijo. Tu padre me dejó porque era un cobarde que no podía manejar la responsabilidad de una familia. Vete tranquilo sabiendo que te pareces más a él de lo que jamás imaginé. Y tienes razón en una cosa, yo trabajé como una esclava. Pero no para compensar nada. Trabajé para darte todo lo que yo nunca tuve. ¿Qué desperdicio fue ese esfuerzo? Víctor salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, luego el sonido del elevador, luego silencio. Un silencio tan profundo que por un momento sentí que el mundo entero se había detenido. Me senté en el sofá y miré el reloj. Era la 1 de la mañana. En menos de 6 horas había perdido a mi hijo. En menos de 6 horas mi vida había cambiado completamente. Y lo extraño era que no sentía el devastador dolor que esperaba sentir. Sentía algo diferente. Sentía alivio. El teléfono vibró. Era Estela. Abuela, papá acaba de salir de tu edificio hecho una furia. Mamá está histérica. Me están gritando porque me niego a tomar partido. ¿Puedo ir a tu casa? Te necesito. Ven, mi amor. Te espero. La puerta está abierta para ti. Siempre lo estará. 20 minutos después escuché un toque suave en la puerta. Abrí y ahí estaba Estela, con los ojos rojos de haber llorado, con una mochila al hombro. Entró y se abrazó a mí con una fuerza que casi me tira al suelo. Lo siento tanto, abuela. Lo siento tanto por todo lo que te hicieron. Yo no sabía. No sabía que te trataban así. La abracé de vuelta, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi hombro. No tienes nada de qué disculparte, mi cielo. Tú eres la única luz en medio de toda esta oscuridad. Nos sentamos en el sofá y le conté todo.
Cada detalle de la humillación en el restaurante. La decisión de vender la empresa. La visita de Víctor. Las palabras crueles que había dicho. Estela escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, apretando mi mano con la suya. No puedo creer que sean así. No puedo creer que mi propio padre te haya dicho esas cosas horribles. Suspiró profundamente. Abuela, yo sabía que mamá era difícil, pero papá siempre parecía diferente. Siempre pensé que al menos él te quería. Yo también lo pensé, mi amor. Pero a veces las personas nos muestran quiénes son realmente cuando dejan de obtener lo que quieren de nosotros. Estela se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Luego levantó la vista hacia mí con esos ojos que siempre me recordaban a los míos cuando era joven, llenos de determinación y fuego. Abuela, ¿de verdad vendiste la empresa por $200 millones? ¿De verdad eres millonaria y nunca nos dijiste nada? Asentí lentamente. Construí esa empresa desde cero, Estela. Empecé con una máquina de coser usada en el garaje de una casa que rentaba. Trabajaba 18 horas diarias, cosiendo uniformes para escuelas, manteles para restaurantes, lo que fuera. Tu padre era pequeño, lo cuidaba mientras trabajaba. Dormía en una cuna al lado de la máquina. Así empezó todo. ¿Y cómo llegaste de eso a 200 millones? Le conté la historia completa. Cómo había conseguido mi primer gran contrato con una cadena hotelera. Cómo invertí cada centavo de ganancia en más máquinas, más empleados, más espacio. Cómo poco a poco pasé de coser a distribuir. Cómo identifiqué un nicho en el mercado que nadie estaba cubriendo, textiles de calidad media a precios competitivos para empresas latinoamericanas. Cómo construí una red de proveedores en Asia y clientes en todo el continente. Y papá nunca supo nada de esto. Le dije que tenía una pequeña empresa textil. Técnicamente no mentí. Él nunca preguntó más. Nunca mostró interés en mi trabajo. Solo le importaba cuánto dinero podía sacarme mes a mes. Miré hacia la ventana, donde empezaba a clarear el cielo. Creo que en el fondo tenía miedo, Estela. Miedo de que si sabía cuánto dinero tenía, me lo quitara todo de una vez. Al menos así, dándole cuotas mensuales, mantenía algo de control. Pero abuela, 200 millones. Podías haber vivido como reina. Podías haber tenido una mansión, viajes, lujos. ¿Por qué vivías así? Señaló el pequeño departamento con un gesto de la mano. Porque no necesitaba esas cosas. Mi valor no está en lo que poseo, sino en lo que construí. Y porque cada peso que no gastaba en mí, lo podía invertir en crecer, en crear empleos, en construir algo sólido. Hice una pausa. Además, si hubiera vivido lujosamente, tu padre habría sospechado. Habría empezado a hacer preguntas. Y honestamente, no quería darle acceso a todo. Ya veía cómo manejaba el dinero que le daba. Imagina si hubiera tenido acceso ilimitado. Estela negó con la cabeza, aún procesando todo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Con todo ese dinero? ¿Con tu vida? La verdad es que no lo sé completamente. Pero sé que por primera vez en décadas, voy a vivir para mí. Voy a viajar. Voy a conocer esos lugares que siempre soñé visitar, pero nunca tuve tiempo. Voy a dormir hasta tarde si me da la gana. Voy a leer libros sin sentir culpa por no estar trabajando. Voy a descubrir quién es Marta más allá de ser madre y empresaria. ¿Y nosotros?, preguntó Estela con voz pequeña. ¿Papá y mamá? ¿De verdad vas a cortarlos completamente? Suspiré profundamente. No voy a mentirte, mi amor. Lo que tu padre me dijo esta noche cruzó una línea que no se puede descruzar. Las palabras sobre tu abuelo, sobre mi debilidad, sobre que merezco morir sola. Eso no fue dicho en un momento de enojo. Eso salió de un lugar de resentimiento profundo que ha estado ahí por años. Pausé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Voy a mantener distancia. Voy a proteger mi paz. Si algún día tu padre realmente cambia, si algún día me busca sin necesitar algo, sin intentar manipularme, entonces tal vez podamos hablar. Pero no voy a sostener una relación donde yo soy solo una fuente de recursos. Estela asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Y lo apoyo. Aunque me duele porque es mi papá, entiendo que necesitas hacer esto por ti.
Tomó mis manos entre las suyas. Abuela, quiero que sepas que yo siempre voy a estar aquí. No por tu dinero, sino porque te amo. Porque eres la persona más fuerte que conozco. Porque me enseñaste que el trabajo duro tiene valor y que la dignidad no se negocia. Esas palabras me quebraron de una manera que las crueldades de Víctor no pudieron. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Todas las lágrimas contenidas, toda la frustración acumulada, todo el dolor guardado, salió en ese momento. Y Estela me sostuvo, me abrazó, me dejó llorar sin intentar arreglarlo. Solo estuvo presente. Cuando finalmente me calmé, ella fue a la cocina y preparó té para ambas. Nos sentamos juntas mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Abuela, ¿puedo preguntarte algo?, dijo después de un largo silencio. Lo que quieras, mi amor. ¿Por qué nunca me contaste sobre la empresa? Yo podría haberlo guardado como secreto. Siempre hemos sido cercanas. Tenía mis razones. Primero, no quería ponerte en una posición incómoda con tus padres. Si lo hubieras sabido, habrías tenido que mentir o guardar secretos, y no quería esa carga sobre ti. Segundo, quería que crecieras apreciando el valor del dinero. Verte trabajar 2 empleos, verte luchar por tus sueños, me llenaba de orgullo. Eres más como yo de lo que tu padre jamás fue. Estela sonrió tristemente. Mamá siempre dice que soy terca y orgullosa como tú. Lo dice como insulto, pero yo lo tomo como cumplido. Y deberías. La terquedad y el orgullo, cuando se canalizan bien, se convierten en determinación y dignidad. Bebí un sorbo de té. Estela, quiero que sigas exactamente como estás. No voy a pagarte la universidad ni voy a darte dinero mensual. Quiero que sigas construyendo tu vida con tus propias manos. Pero lo que sí voy a hacer es crear un fideicomiso para ti. Cuando te gradúes de enfermería, cuando consigas tu primer trabajo, cuando demuestres que puedes sostenerte sola, entonces tendrás acceso a ese fondo. Será tu red de seguridad, tu oportunidad de invertir en tu futuro, tu libertad financiera. Pero primero necesitas aprender a volar sola. Abuela, no tienes que darme nada. Ya me has dado tanto con tu ejemplo. Lo sé, pero quiero hacerlo. Porque tú sí valoras las cosas. Tú sí entiendes el sacrificio. Tú sí mereces tener oportunidades, sin tener que trabajar hasta el agotamiento como yo lo hice. Tomé su mano. Solo prométeme que nunca le dirás a tus padres sobre el fideicomiso. Esto es entre tú y yo. Te lo prometo. Estela apretó mi mano. Gracias, abuela, por todo, por ser fuerte, por enseñarme a ser fuerte también. El teléfono de Estela empezó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y suspiró. Es mamá. Ha llamado 20 veces. Dice que si no vuelvo a casa ahora, me va a desheredar. Se rió amargamente, como si hubiera algo que heredar. ¿Quieres volver? No, pero tengo que buscar mis cosas. Toda mi ropa está allá, mis libros, mis documentos. No puedo quedarme para siempre con lo que traigo en esta mochila. Entonces vamos juntas. Hoy más tarde. Recoges tus cosas con calma, sin que te presionen, y te vienes a vivir aquí conmigo temporalmente. O si prefieres, te ayudo a encontrar un pequeño apartamento cerca de la universidad y del hospital. ¿De verdad puedo quedarme aquí? Este es tu hogar tanto como el mío. Y honestamente, me vendría bien la compañía. Este lugar ha estado muy silencioso por muchos años. Estela me abrazó de nuevo. Voy a ayudarte con todo, abuela. Con lo que necesites. Y vamos a crear nuevos recuerdos juntas. Buenos recuerdos. Memorias que no estén manchadas por el egoísmo y la manipulación. Nos quedamos en el sofá, viendo cómo la ciudad despertaba. Los primeros trabajadores saliendo a sus labores. Los comercios abriendo sus puertas. La vida continuando como siempre, ajena a los terremotos personales que suceden en la privacidad de los hogares. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, los mejores años de mi vida todavía estaban por venir. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Eduardo, mi abogado. Señora Marta, buenos días. Los fondos acaban de ser transferidos. $200 millones están ahora en su cuenta personal.
Los compradores están extremadamente satisfechos con la transacción. Felicitaciones nuevamente por cerrar este trato histórico. Gracias, Eduardo. ¿Y los otros asuntos? Todo está en orden. Las transferencias automáticas han sido canceladas permanentemente. Las tarjetas corporativas están cerradas. El apartamento ha sido reclasificado como propiedad personal, no corporativa, lo que significa que puede proceder con el desalojo cuando lo considere conveniente. He enviado la notificación oficial por correo certificado esta mañana. Su hijo tiene 30 días calendario para desocupar. Perfecto. Una última cosa, Eduardo. Necesito que prepares un fideicomiso para mi nieta, Estela Herrera Mendoza. 22 años. Quiero depositar $5 millones, pero con condiciones específicas. No tendrá acceso hasta que se gradúe de la universidad y mantenga un empleo estable por al menos 6 meses. Quiero que aprenda a valerse por sí misma primero. Excelente decisión. ¿Alguna restricción adicional? Sí. Su padre no puede ser cobeneficiario ni tener ningún tipo de acceso o información sobre este fideicomiso. De hecho, nadie más que Estela, tú y yo debemos saber de su existencia. ¿Queda claro? Perfectamente claro, señora Marta. Tendré los documentos listos en 48 horas. Colgué y miré a Estela, que había estado escuchando con los ojos muy abiertos. 5 millones es demasiado, abuela. Es una fortuna. No necesito tanto. No es demasiado. Es exactamente lo que necesitas para tener libertad. Para comprar una casa algún día. Para abrir tu propia clínica si quieres. Para viajar, para estudiar más, para lo que sea que tu corazón desee. Pero primero, vas a demostrar que puedes construir tu vida sin depender de ese dinero. Cuando llegue el momento, será una herramienta, no una muleta. Estela asintió, con lágrimas en los ojos. Voy a hacerte sentir orgullosa, abuela. Te lo prometo. Ya me hace sentir orgullosa, mi cielo. Todos los días. Esa tarde fuimos juntas al apartamento de Víctor y Erika. Estela usó sus llaves para entrar. La sala estaba hecha un desastre. Botellas de vino vacías sobre la mesa de centro. Platos sucios en el fregadero. Erika estaba en el sofá, en pijama, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. Cuando me vio entrar detrás de Estela, se levantó de un salto. ¿Qué hace ella aquí? Esta es mi casa. No tiene derecho a entrar así como así. Técnicamente, es mi casa, respondí con calma. Y vine para acompañar a mi nieta a recoger sus pertenencias. Estela no va a ningún lado. Es mi hija. Se queda aquí, donde pertenece. Erika cruzó los brazos, tratando de parecer autoritaria a pesar de su apariencia desaliñada. Tengo 22 años. Mamá. Soy adulta. Puedo decidir dónde vivir. Estela caminó hacia su habitación. Voy a empacar mis cosas. Te desheredaré, gritó Erika. Si te vas con esa mujer, no verás un centavo de nuestra herencia. ¿Qué herencia, Erika? Pregunté con genuina curiosidad. ¿El apartamento que yo pagué? ¿Los muebles que yo compré? ¿El restaurante que funciona con pérdidas desde hace años? Exactamente qué planeas heredarle. Erika se puso roja de ira. No tienes idea de lo que hemos construido. Víctor es un empresario exitoso. Nuestro restaurante es reconocido en toda la ciudad. Tu restaurante ha perdido dinero cada mes de los últimos 3 años. Lo sé porque yo cubría esas pérdidas. $25,000 mensuales, de los cuales al menos 15,000 iban directo a tapar los huecos financieros del negocio. Los otros 10,000 los gastaban en su estilo de vida. Saqué unos papeles de mi bolso. Tengo aquí los estados financieros. ¿Quieres revisarlos? Erika palideció. ¿Cómo obtuviste eso? Esa información es privada. Es información que mi contador recopiló cuando mi hijo me pedía dinero para el negocio. Siempre me decía que era una inversión, que algún día vería retornos. Llevaba años esperando esos retornos. Nunca llegaron. Dejé los papeles sobre la mesa. El restaurante es una fantasía costosa que yo estaba financiando. Sin mi dinero, tiene aproximadamente 2 meses antes de cerrar. Tal vez 3 si reducen gastos drásticamente. Esto es tu culpa. Siempre lo ha sido.
Tú con tu actitud tóxica, con tu resentimiento, con tus celos de nuestra felicidad. Erika señaló con el dedo acusadoramente. No soportas vernos bien. No soportas que Víctor me haya elegido a mí sobre ti. Por eso estás haciendo todo esto. Es pura venganza de una vieja amargada. Me reí. Una risa genuina que pareció confundirla más que enfurecerla. Erika, no tengo celos de ti. Te compadezco. Has construido toda tu identidad alrededor del dinero de otra persona. Has vivido 15 años en un apartamento que no es tuyo, manejando un auto que no pagaste, usando ropa que no te ganaste. Y ahora que el grifo se cerró, no tienes idea de cómo sobrevivir. Eso no es vida. Es dependencia disfrazada de lujo. Cállate. No sabes nada de mí. No sabes lo que he sacrificado. ¿Sacrificado? ¿Qué has sacrificado exactamente? ¿Tu orgullo al pedirme dinero cada mes? ¿Tu dignidad al insultarme públicamente? ¿Tu humanidad básica al tratarme como sirvienta? Yo no te traté como sirvienta. Fue un comentario sin importancia. Estabas siendo dramática. Me mandaste al baño a comer. Frente a 50 personas. En una celebración que yo estaba pagando. Eso no es un comentario sin importancia. Es crueldad deliberada. En ese momento Víctor entró desde la habitación. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, la barba sin rasurar. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz ronca. Vine por Estela. Se va a vivir conmigo. Por supuesto. Ahora le estás lavando el cerebro a mi hija también. Caminó tambaleándose hacia el bar y se sirvió un whisky. A pesar de ser apenas mediodía. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá? Que realmente pensé que me amabas. Pensé que toda esa ayuda financiera era porque querías verme feliz. Pero no. Era para controlarme. Para tenerme atado. Para poder presumir que eras la mártir que sacrificó todo por su hijo. Si eso fuera cierto, no habría vendido la empresa. Si quisiera controlarte, habría seguido dándote dinero con condiciones. Pero lo que hice fue exactamente lo opuesto. Te liberé. Los liberé a ambos. Ahora pueden vivir sus vidas sin depender de mí. Sin tener que soportar a la vieja molesta que pagaba todo. No queremos ser liberados. Queremos lo que es nuestro por derecho. Víctor dio un trago largo al whisky. Soy tu único hijo. Todo lo que construiste debía ser para mí. Nada de lo que construí te pertenece por el simple hecho de ser mi hijo. La herencia se gana con amor, con respeto, con consideración. No se exige como derecho mientras tratas mal a quien te dio la vida. Estela salió de su habitación con 2 maletas grandes. Estoy lista, abuela. Tengo todo lo que necesito. Erika corrió hacia ella. Estela, piensa bien lo que estás haciendo. Si te vas con ella, nos traicionas. Nos abandonas en el peor momento. ¿Así nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí? La voz de Estela sonó más fuerte de lo que nunca la había escuchado. ¿Cómo qué? ¿Cómo hacerme sentir culpable cada vez que necesitaba algo? ¿Cómo compararme constantemente con los hijos de sus amigos? ¿Cómo criticar cada decisión que tomaba porque no era lo suficientemente elegante o lucrativa para ustedes? Miró a sus padres con una mezcla de tristeza y decepción. La única persona que realmente ha estado ahí para mí, sin condiciones, sin críticas, sin juicios, es la abuela. Y ustedes la trataron peor que a un perro. Víctor dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. Lárguense. Las 2. Lárguense de mi casa ahora mismo. Con gusto, respondí. Pero recuerda que técnicamente es mi casa. Tienes 30 días. El día 31, si todavía están aquí, vendrán oficiales a desalojarlos. Espero que uses este tiempo sabiamente para buscar algo dentro de tus posibilidades reales. Salimos del apartamento con las maletas de Estela. Mientras esperábamos el elevador, escuché un grito de frustración desde adentro. Algo se rompió. Probablemente Víctor lanzando algo contra la pared. Erika gritaba también, culpándolo de todo, diciendo que debió haberme tratado mejor, que debió haber previsto esto. El elevador llegó. Entramos. Las puertas se cerraron, dejando atrás ese capítulo de mi vida. Miré a Estela,
que tenía lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «¿Estás bien, mi amor?», asintió. «Estoy bien. Solo triste. Triste porque acabo de darme cuenta de que mis padres no son las personas que yo creía que eran. Triste porque finalmente veo todo con claridad. Pero también aliviada. Aliviada de salir de ese ambiente tóxico». Los siguientes días fueron extraños. Había una sensación de calma que no había experimentado en años, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. Estela se instaló en la habitación de huéspedes, y por primera vez en décadas, mi pequeño departamento se sentía como un verdadero hogar. Desayunábamos juntas antes de que ella se fuera a la universidad. Cenábamos por las noches compartiendo historias. Ella me contaba sobre sus pacientes en el hospital, y yo le contaba sobre mis años construyendo la empresa. Una semana después de la ruptura con Víctor, Eduardo me llamó con noticias. «Señora Marta, su hijo ha intentado contratar a 3 abogados diferentes para impugnar la venta de la empresa. Los 3 lo han rechazado después de revisar la documentación. No hay ninguna base legal para una demanda. Todo está perfectamente en orden». «¿Y el apartamento?». Recibimos confirmación de que la notificación fue entregada. «El reloj de 30 días está corriendo. ¿Quiere que proceda con planes de desalojo en caso de que no cumplan?». «Sí, pero sea amable en el proceso. No quiero humillarlos más de lo necesario. Solo quiero que entiendan que hay consecuencias para sus acciones». «Entendido». También quería informarle que el fideicomiso de Estela está listo. $5 millones depositados bajo las condiciones que especificó. Ella recibirá una carta de notificación el día que se gradúe de la universidad. «Perfecto. Gracias por todo, Eduardo». Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudé, pero contesté. «¿Señora Marta Herrera?». «Soy Miriam Castellanos, reportera del periódico El Financiero. Estamos escribiendo un artículo sobre la venta de Textiles Herrera a la corporación japonesa. Es la transacción más grande del sector textil en la última década. ¿Podría concedernos una entrevista?». Mi corazón dio un vuelco. La noticia había salido a la luz pública. No lo había pensado, pero por supuesto que una venta de 200 millones sería noticia. «Prefiero mantener mi privacidad», respondí cautelosamente. «Lo entiendo perfectamente. Pero su historia es inspiradora. Una mujer que construyó un imperio desde cero, que mantuvo un perfil bajo durante décadas mientras dominaba el mercado textil latinoamericano. Nuestros lectores querrían conocer esa historia. Especialmente otras mujeres empresarias que luchan por abrirse camino en un mundo dominado por hombres». Lo pensé por un momento. Tal vez era hora de salir de las sombras. Tal vez era hora de que mi historia fuera contada. «De acuerdo. Pero con condiciones. No mencionan a mi familia. Nada sobre mi hijo o mi vida personal. Solo la historia empresarial». «Por supuesto. Respetaremos completamente su privacidad personal». La entrevista se publicó una semana después. El titular decía: «Marta Herrera, la multimillonaria invisible que revolucionó el textil latinoamericano». El artículo detallaba mi trayectoria. Desde la máquina de coser en el garaje hasta el imperio de distribución. Hablaba sobre mis estrategias de negocio, mi visión para el mercado, mi compromiso con la calidad. Incluía comentarios de clientes que hablaban de mi integridad y profesionalismo. Era un retrato halagador pero honesto de 45 años de trabajo duro. El día que salió publicado, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de antiguos colegas felicitándome. Invitaciones a conferencias de negocios. Solicitudes de entrevistas de otros medios. Incluso una universidad quería que diera una charla a sus estudiantes de administración sobre emprendimiento femenino. Era abrumador, pero también gratificante. Finalmente, después de toda una vida trabajando en silencio, mi esfuerzo era reconocido públicamente. Estela llegó esa noche con una copia del periódico en la mano, sonriendo de oreja a oreja. «Abuela, eres famosa. Todo el mundo en la universidad está hablando de ti. Mis profesores me preguntaban si eras mi abuela. Estoy tan orgullosa». La abracé, sintiendo una calidez en el pecho. Pero con la alegría también vino la preocupación. Víctor definitivamente habría visto el artículo.
Ahora sabía con certeza la magnitud de lo que había perdido. No solo los 25.000 mensuales, sino 200 millones de dólares. Una fortuna que podría haber sido parcialmente suya si hubiera elegido el amor sobre la avaricia. Esa noche, como lo temía, Víctor se presentó en mi puerta. Pero esta vez venía diferente. No había ira en su rostro. Había algo peor. Había desesperación. Mamá, necesito hablar contigo. Por favor. Dejé que entrara, pero mantuve mi distancia. Estela estaba en su habitación estudiando. Víctor se sentó en el sofá, con las manos temblorosas. Vi el artículo. Vi los números. Vi todo lo que construiste y que nunca nos dijiste. Te dije que tenía una empresa textil. Nunca preguntaste más. Tienes razón. Nunca pregunté. Nunca me interesé en tu trabajo porque asumí que era insignificante. Asumí que era solo mi madre que me ayudaba económicamente. Bajó la cabeza. Fui un idiota, mamá. Un idiota ciego y desagradecido. Esperé en silencio. No iba a facilitarle esto. El restaurante va a cerrar. Los proveedores están exigiendo pagos que no puedo cubrir. El banco me negó un préstamo porque técnicamente he estado operando en números rojos durante años. Erika me está culpando de todo. Dice que arruiné su vida, que la engañé haciéndole creer que éramos ricos. Hizo una pausa dolorosa. Y tiene razón. Yo también me engañé a mí mismo. ¿Qué quieres de mí, Víctor? Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No vengo a pedirte dinero. Sé que después de todo lo que dije, después de cómo te traté, no merezco ni un centavo. Vengo a pedirte perdón. Perdón por no valorarte. Perdón por permitir que Erika te humillara. Perdón por tratarte como un cajero automático en lugar de como mi madre. Sus palabras sonaban sinceras, pero había escuchado disculpas antes. Disculpas que duraban hasta la próxima vez que necesitaba algo. ¿Y qué cambió, Víctor? ¿Por qué ahora sí te importa? Porque lo perdí todo. El restaurante, el apartamento, mi matrimonio. Erika me dejó ayer. Dijo que se casó con un hombre exitoso, no con un fracasado que dependía de su mamá. Se fue con todo lo que pudo cargar. Las joyas, la ropa de diseñador, hasta el dinero de la caja fuerte. Dejó una nota diciendo que no firmó para ser pobre. Su voz se quebró. Y mientras veía todo derrumbarse, me di cuenta de que la única persona que realmente me amó incondicionalmente, que realmente se sacrificó por mí sin esperar nada a cambio, fue a quien peor traté. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como lo hacía cuando era niño. Pero otra parte, la parte que había sido herida profundamente, se mantenía firme. Víctor, aprecio tu disculpa. De verdad. Pero las disculpas no son suficientes. Las palabras son fáciles. Los cambios reales son difíciles. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. De demostrarte que puedo ser el hijo que merecías tener. ¿Cómo planeas hacerlo? Conseguí un empleo. Como gerente en una tienda de textiles. Irónico, ¿no? Trabajar en el sector donde tú eras reina y yo ni siquiera sabía. El sueldo es modesto, $3,000 al mes, pero es honesto. Encontré un apartamento pequeño que puedo pagar. Es del tamaño de este lugar, tal vez más pequeño. Sin lujos. Sin pretensiones. Solo lo básico. Hizo una pausa. Voy a aprender a vivir con mis medios. Voy a aprender a apreciar lo que tengo en lugar de codiciar lo que no tengo. Me alegra escuchar eso. Realmente me alegra. Mamá, no te pido dinero. No te pido que me ayudes con el apartamento o con deudas. Solo te pido que algún día, cuando veas que realmente cambié, que realmente aprendí, me des otra oportunidad de ser tu hijo. No tu fuente de ingresos. No tu proyecto. Solo tu hijo. Miré a este hombre de 45 años, reducido por las circunstancias a algo que tal vez siempre debió ser, humilde. El tiempo dirá, Víctor, por ahora, enfócate en reconstruir tu vida, en encontrar quién eres sin el dinero de alguien más sosteniéndote. Y si en 6 meses, 1 año, 2 años, realmente has cambiado, entonces hablaremos. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó.
Una cosa más. Estela, ¿puedo verla? ¿Solo para decirle que la amo y que lamento haberla fallado también? Eso es decisión de ella, no mía. Pero te advierto, Víctor, si la lastimas, si intentas manipularla o usarla para llegar a mí, terminaremos definitivamente. ¿Entendido? Entendido. Llamé a Estela. Salió de su habitación con cautela. Había escuchado toda la conversación desde su cuarto. Papá, dijo simplemente, sin acercarse. Víctor se aclaró la garganta. Estela, sé que te fallé. Como padre, como ejemplo, como todo. No tengo excusas. Solo quiero que sepas que te amo y que voy a trabajar cada día para ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Estela lo miró en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Espero que lo logres, papá. De verdad lo espero. Porque todavía te quiero. Pero el amor no significa que voy a permitir que me lastimes. Aprendí eso de la abuela. Lo entiendo. Y lo respeto. Víctor se dirigió hacia la puerta. Cuida de tu abuela. Es un tesoro que yo no supe valorar. Cuando se fue, Estela se sentó a mi lado. ¿Crees que realmente cambiará? No lo sé, mi amor. La gente puede cambiar, pero solo si realmente quiere hacerlo. El tiempo lo dirá. Por ahora, nosotras seguiremos con nuestras vidas. Los meses siguieron su curso. Verdaderamente empecé a vivir por primera vez en décadas. Contraté a un asesor financiero que me ayudó a invertir sabiamente los 200 millones. Creé fundaciones para apoyar a mujeres empresarias, becas para estudiantes de escasos recursos, programas de capacitación textil para comunidades marginadas. El dinero que había acumulado empezó a tener un propósito más allá de sostener a gente que no lo apreciaba. Viajé. Conocí Italia, como siempre había soñado. Caminé por las calles de Roma, comí pasta fresca en Toscana, navegué en góndola por Venecia. Luego fui a España, a Francia, a Grecia. Cada lugar me mostraba que el mundo era más grande y hermoso de lo que mi pequeña vida de trabajo había permitido ver. Estela me acompañó en uno de los viajes durante sus vacaciones. Fueron las 2 semanas más felices de mi vida. Compré una casa. No una mansión ostentosa, sino un hogar cómodo en un vecindario tranquilo con jardín. Tenía espacio para recibir visitas, una biblioteca donde finalmente leía todos esos libros que había comprado pero nunca había tenido tiempo de abrir, y una cocina donde Estela y yo experimentábamos con recetas nuevas los domingos. Di conferencias en universidades. Compartí mi historia con jóvenes emprendedores, especialmente mujeres que enfrentaban los mismos obstáculos que yo había enfrentado. Les decía que el éxito no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de mantenerse fiel a tus valores mientras construyes tus sueños. Les decía que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Les decía que nunca, jamás, permitieran que nadie las hiciera sentir pequeñas. Víctor cumplió su palabra en cierta medida. Mantuvo su empleo. Se mudó a ese apartamento modesto. No me pidió dinero. Cada 2 semanas me enviaba un mensaje breve. Un saludo. Una pregunta sobre mi salud. Pequeños pasos hacia reconstruir lo que se había roto. Yo respondía cordialmente, pero manteniendo distancia. La confianza se construye con tiempo y consistencia, no con palabras. 6 meses después de nuestra última conversación, me invitó a tomar café. Acepté. Nos encontramos en una cafetería sencilla, no en esos restaurantes lujosos que solía frecuentar. Se veía diferente. Más delgado. Más cansado. Pero también más real. Había una humildad en sus ojos que nunca había visto antes. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su trabajo, sobre los desafíos de vivir con un presupuesto ajustado, sobre las lecciones que estaba aprendiendo. Me dijo que había empezado terapia para trabajar en sus patrones de comportamiento y su sentido de privilegio. Me mostró fotos de su nuevo apartamento, un espacio pequeño pero limpio y organizado. No había lujos. Solo lo necesario. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá?, me dijo mientras tomábamos el café. Soy más feliz ahora que cuando tenía todo. No tengo el estrés de mantener apariencias. No tengo que fingir ser algo que no soy. Puedo dormir en paz sabiendo que lo poco que tengo es producto de mi esfuerzo. Me alegra escucharte decir eso, Víctor. De verdad.
Todavía pienso en esa noche, en las palabras horribles que te dije. Sobre papá, sobre que moriría sola. Cerró los ojos con dolor. No hay día que no me arrepienta de eso. No hay noche que no me despierte pensando en cómo pude ser tan cruel con la persona que más me amó. Las palabras duelen, Víctor. Especialmente cuando vienen de quienes amamos. Pero también nos muestran verdades que necesitábamos ver. Tus palabras me mostraron que había perdido mi dignidad tratando de comprar tu amor. Y eso tenía que terminar. No estabas comprando mi amor, mamá. Siempre te amé. Solo que estaba tan cegado por la avaricia, por el estilo de vida, por la imagen, que olvidé cómo demostrártelo. El amor se demuestra con acciones, no con palabras. Y durante años, tus acciones dijeron que yo solo valía lo que podía darte. Asintió, aceptando la verdad. Tienes razón. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de cambiar eso. No para que me des dinero. No para que me incluyas en tu testamento. Solo porque eres mi madre y mereces ser tratada con amor y respeto. No respondí de inmediato. Lo observé. Había sinceridad en su voz. Pero también había tenido momentos sinceros antes. El tiempo mostraría si este cambio era real o simplemente otra actuación. Sigamos tomando café cada 2 semanas, dije finalmente. Conozcámonos de nuevo. Como madre e hijo, no como benefactora y beneficiario. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. 1 año después de esa noche terrible en el restaurante, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa. Estela había decorado todo para una pequeña celebración. Había globos color lavanda, mi favorito, y un pastel que ella misma había horneado. Era mi cumpleaños número 73, y por primera vez en décadas, lo estaba celebrando rodeada de gente que genuinamente me amaba. Estela estaba ahí con su novio Roberto, un joven enfermero que trabajaba con ella en el hospital. Era respetuoso, trabajador, y la trataba como princesa. Víctor llegó con un ramo de flores silvestres, las únicas que podía costear con su presupuesto, pero más significativas que cualquier arreglo costoso que me hubiera dado antes. Había invitado a algunas amigas que había hecho en mis viajes, mujeres empresarias retiradas con quienes compartía historias y risas. Cuando soplé las velas, no pedí riquezas ni salud ni longevidad. Ya tenía todo eso. Pedí paz. Pedí que esta segunda etapa de mi vida continuara siendo tan plena como había comenzado. Pedí sabiduría para disfrutar cada momento sin cargar el peso del pasado. Después del pastel, Estela se levantó con una copa en la mano. Quiero hacer un brindis por la mujer más increíble que conozco. Por mi abuela, que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Que me mostró que decir no es un acto de amor propio, no de egoísmo. Que construyó un imperio con sus propias manos y tuvo el valor de dejarlo ir cuando ya no le servía. Te amo, abuela. Gracias por ser mi ejemplo, mi refugio, mi heroína. Todos brindaron. Incluso Víctor, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. Por mamá. Por la mujer que nos dio todo y que finalmente decidió darse algo a sí misma. Libertad. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en el porche mirando las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. Desde esa niña pobre en una casa de lámina, hasta la joven madre soltera con una máquina de coser, hasta la empresaria invisible que construyó un imperio, hasta la mujer que finalmente aprendió a ponerse a sí misma primero. No me arrepentía de nada. Ni siquiera de los años financiando a Víctor, porque esos años me enseñaron lecciones invaluables sobre amor propio y límites. No me arrepentía de vender la empresa, porque esa decisión me liberó de una vida que ya no me servía. No me arrepentía de cortar lazos tóxicos, porque ese corte permitió que los lazos verdaderos se fortalecieran. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Estela. Abuela, gracias por el mejor cumpleaños. Te amo hasta el infinito. Y una foto de nosotras dos, abrazadas, sonriendo genuinamente felices. Respondí. Te amo más, mi cielo. Gracias por recordarme que el amor verdadero existe. Luego llegó un mensaje de Víctor. Feliz cumpleaños, mamá. Sé que todavía tengo mucho que demostrar, pero quiero que sepas que cada día trabajo en ser mejor. Que cada día agradezco las lecciones, aunque hayan sido dolorosas. Espero algún día poder decir que recuperé a mi madre, no por su dinero, sino por su corazón.
Le respondí. Un paso a la vez, hijo. Un día a la vez. Guardé el teléfono y cerré los ojos. La brisa nocturna acariciaba mi rostro. 73 años. 45 construyendo. 1 destruyendo. Y ahora, comenzando de nuevo. No con la energía de la juventud, pero sí con la sabiduría de la experiencia. Ya no necesitaba permiso para vivir. Ya no necesitaba justificar mis decisiones. Ya no necesitaba pagar para ser amada. Había aprendido la lección más importante de todas, que el amor que tienes que comprar no es amor en absoluto. Y que a veces, perder todo es la única manera de ganar lo único que realmente importa: tu dignidad. Hoy no necesito de permiso para vivir. No es venganza, es liberación. Y en esta libertad, finalmente encontré lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo: paz. Paz conmigo misma. Paz con mis decisiones. Paz con mi pasado y esperanza en mi futuro. Abrí los ojos y miré las estrellas una última vez antes de entrar. Mañana sería otro día. Otro día de esta vida nueva que había construido sobre los escombros de la antigua. Y por primera vez en 73 años, no podía esperar a ver qué traería.